¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video de House of Weed. Mi nombre es Noé y en el día de hoy les quiero compartir una charla que di hace algunas semanas en el marco de un ciclo de charlas que organizó la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, un ciclo de charlas sobre cannabis. Yo estuve hablando acerca de la evolución de la relación del hombre con esta planta hace miles de años. Estuve hablando del prohibicionismo, de la criminalización, de la demonización de esta planta. Por supuesto, de consumo responsable fue el tema del cual más hablé, así que espero que este video les traiga información que sea de su interés, que les pueda aportar. Creo que es muy importante que como usuarios y cultivadores aprendamos un poco más de cómo nos relacionamos con esta planta y por supuesto cómo podemos llevar un consumo que no termine afectando negativamente nuestras vidas. Así que creo que este video les va a estar aportando algo de información, así que espero que lo disfruten. Quiero que viajemos en la historia, quiero que nos remontemos a 4000 años antes de Cristo, que es donde se establece que empieza la relación del ser humano con esta planta. La empezaron a cultivar con el fin de ocupar la fibra para la producción de cuerdas, de vestimenta, incluso de papel. También por la época se empezaron a utilizar las semillas con fines de ocuparla para la alimentación. Ya en el 1550, en el papiro Ebers, en Egipto, se tiene registro de el uso terapéutico de esta planta como tema, para ayudar a temas de inflamación, como antiinflamatorio. También en el 1200 a.C., en el Atharva Veda, que es un texto sagrado indio, se tienen registros de preparaciones y también del uso terapéutico de esta planta como analgésico, anticonvulsivo y también estimulador del apetito. Entonces vemos cómo esto va evolucionando, y ya entre los 800 y 400 a.C. hay estudios bien documentados que hablan de que es en este periodo de tiempo en donde el hombre empezó a utilizar esta planta con el fin de alterar su mente, y esto en un contexto espiritual de ceremonias fúnebres. Se encontraron hallazgos de cannabinoides impregnados en ciertos elementos que a través de estudios cromatográficos y también de software estadísticos pudieron determinar que es por esa fecha más o menos en donde el hombre empieza a utilizar esta planta con el fin de alterar su mente, de estar bajo los efectos del cannabis. Y ya también en el siglo I a.C. queda en la farmacopea china todo este conocimiento que se vino recopilando de 2000 años de forma oral, que se vinieron traspasando todos estos conocimientos del uso de esta planta, de preparaciones. Queda aquí establecido también el uso del cannabis, y como podemos ver en esta pequeña línea de tiempo podríamos mencionar otros aspectos interesantes, pero nos daría para una presentación entera si es que quisiéramos hablar del ámbito histórico. Pero con esto creo que queda bastante claro que parte de la relación del ser humano con esta planta para el uso como materia prima. Luego se empiezan a descubrir el uso terapéutico, cómo ayuda a las personas, luego el uso psicoactivo de la planta, de las propiedades psicoactivas para alterar la mente, y ya empiezan a quedar registros que en la historia marcan acontecimientos importantes. Y algo muy muy reciente, si lo comparamos con esto que estamos hablando de 4000 años antes de Cristo, algo mucho más reciente en el siglo XIX, en los 1800, este conocimiento que se empieza a generar en estas culturas orientales se empieza a transportar hacia el occidente, hacia Europa, y esto de la mano de este médico cuyo nombre es O'Shaughnessy, la verdad no sé cómo se pronuncia, me perdonarán, pero este médico irlandés estuvo en la India experimentando con la planta, investigando al respecto, estuvo haciendo estudios con personas, con animales, y este conocimiento que recaba en la India, todo esto de la India fue un país muy importante para el desarrollo de los cultivos, para el desarrollo también de todo lo que tiene que ver con esta planta, y este conocimiento él lo trae hacia Occidente. Cabe destacar que las semillas llegan en el 1500 de la mano de esclavos que llegan a Brasil y que utilizan la planta con fines terapéuticos y también espirituales, pero no llega al ámbito del conocimiento, en el ámbito de más científico, sino que llega a Europa a través de este médico que le acabo de mencionar. Más reciente aún, en el siglo XX, a principios de 1900, el cannabis se comercializaba y se consumía libremente hasta que en 1907 en Estados Unidos se crea la Ley de Alimentos y Drogas Puras, que establece que el cannabis es una droga altamente peligrosa y adictiva. Y ahí empiezan
aparecer un montón de políticas mucho más restrictivas. En 1937 se crea la ley de tasación de la marihuana, que prohíbe completamente su consumo excepto para fines medicinales y también para fines industriales. Y en 1951 se firma el Acta Box, que lo que viene a hacer es igualar las penas de posesión de cannabis con las penas de posesión de drogas como heroína y cocaína. Acá, por ejemplo, una persona que era arrestada por posesión de cannabis por primera vez podía arriesgar entre 2 a 10 años, imagínense, y también una multa de $20.000. $20.000 para la época, obviamente era mucho más que $20.000 a día de hoy. Entonces, como pueden ver, las políticas se empezaron a hacer cada vez más restrictivas. El día de ayer el médico que estuvo, el profesor, el doctor, no recuerdo el nombre exactamente, pero que estuvo en la charla del día de ayer sobre cuidados paliativos con cannabis, estuvo también mencionando un poco de el contexto histórico y mencionaba algunas cosas interesantes, como que la Constitución en Estados Unidos estaba firmada en papel de cáñamo y que el cáñamo estaba teniendo un papel muy importante en el desarrollo industrial en Estados Unidos, pero por un montón de cuestiones políticas y económicas se empezó a prohibir, se empezó también a demonizar la planta, y en 1961 desde Estados Unidos se propaga toda esta prohibición, se propaga toda esta demonización de la planta y criminalización de los usuarios a través de la Convención Única de Estupefacientes, que es firmada, que es adherida por todos los países que comprende la Organización de Naciones Unidas. Entonces, es en este momento, en 1961, en donde todos los países empiezan a adoptar estas políticas que impulsa Estados Unidos, estas políticas que van a traer graves consecuencias para nuestra sociedad. Acá tenemos un personaje histórico, Richard Nixon, que bajo su mandato hay una frase muy conocida que él menciona, que el consumo se transforma en el enemigo número 1 de Estados Unidos en esa época, la década del 70, principio de la década del 70. Y lo que trae todo esto, finalmente lo que terminamos viendo es una potenciación de lo que es el narcotráfico, de lo que es el mercado negro, mayor violencia, sustancias sumamente alteradas, criminalización de los usuarios. Y un dato interesante que me pareció poner acá en la diapositiva es que una comisión en esa época, a principios de los 70, bajo el mandato de este presidente, la National Commission of Marijuana and Drug Abuse, en Estados Unidos, después de hacer una investigación de cuáles eran los efectos reales del consumo de cannabis, establece y recomienda a la administración de Nixon que se descriminalice, ya que su uso no causa serios problemas a la salud ni a la sociedad. Sin embargo, Richard Nixon hizo lo contrario, o sea, no consideró en lo absoluto este informe, esta comisión de expertos que hizo estos estudios, y lo que hizo finalmente fue establecer penas aún más duras, y lo que hizo fue seguir con esta prohibición y seguir con esta campaña mediática de propaganda que podemos ver. Hay varios videos, hay varias información que uno puede encontrar fácilmente en internet que nos ayuda a contextualizar un poco cómo eran los medios en esa época y cómo estaban muy alineados, bueno, a día de hoy también, cómo estaban muy alineados con los políticos y con los grupos económicos, y lo único que buscaban era seguir prohibiendo, tener una imagen de los consumidores como que eran personas peligrosas, personas que ocasionaban un daño a la sociedad, cosa que realmente a día de hoy sabemos que no es así. Acá un punto importante que me gustaría detenerme es en las sustancias adulteradas. Todos sabemos que en el mercado negro abunda la adulteración de sustancias, o sea, el cannabis, por ejemplo, que se vende en el mercado negro, muchas veces está contaminado, y acá me quiero referir a un programa de televisión acá en Chile. Hizo un estudio en el cual recopilaron distintas muestras de cannabis que se recolectaron de distintas poblaciones en Santiago, se sometieron a análisis en laboratorio y se publicaron ahí en ese programa los resultados de eso. Y lo que finalmente se encontró es que esas dosis de cannabis lo que menos tenían eran cannabis, y lo que más tenían eran otros elementos derivados del petróleo, betún de zapato, comida para perro, excremento, recuerdo también esmalte para uña, etc. Entonces vemos cómo la prohibición, toda esta campaña, lo que hace es provocar externalidades que son muy negativas. La violencia la vemos, cómo se han fortalecido los cárteles de la droga, cómo se han fortalecido todos estos grupos delictuales en torno a este tipo de sustancias. Y es lamentable que
las sustancias que se terminan vendiendo como cannabis en las calles, lo que menos tengan sea realmente la planta, los componentes de la planta, y lo que más tengan sean estos otros elementos que lo único que hacen es dañar más a la población. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado de cuidar a sus ciudadanos? Vamos a hablar más de eso más adelante. Sabemos que ya a día de hoy las causas, los intereses, hemos visto la historia, hemos visto esta información está pública, no es que acá estemos viendo información súper moderna o recién salida del horno, sino que esta información ya la sabemos. Sin embargo, a día de hoy siguen ciertos grupos intentando perpetuar esta visión de que el cannabis es una droga sumamente maligna, de que los usuarios son personas peligrosas, que las personas se hacen un daño inmenso y que la sociedad también sufre muchísimo por el cannabis. Por ejemplo, esta carta que fue escrita por el doctor Manuel José Irarrázaval, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de una universidad chilena, publicada hace poquito más de un año, el 15 de mayo del 2019, en el contexto de una discusión que había acá en el Congreso Nacional sobre una ley que se llama Ley Cultivo Seguro, que lo que buscaba era que los usuarios terapéuticos pudiesen cultivar sus plantas sin temor a ser allanados por carabineros. Y esta persona viene y escribe esta carta al director, en la cual menciona, y destacamos esta parte, que no se demuestran beneficios terapéuticos y sí se registran efectos deleterios. Deleterio significa que es venenoso, que es mortal. Imagínense ese tipo de aseveraciones que se hacen en los medios públicos. El mercurio es para las personas que nos están escuchando y viendo acá, lo sabrán y que son de Chile, el Mercurio es un periódico ligado a la derecha en Chile, a la parte más conservadora, a la élite chilena. Entonces da espacio para que este tipo de personas aún perpetúen este tipo de aseveraciones. El día de ayer escuchábamos a un doctor. El día martes también escuchábamos a otro doctor, William Quevedo, hablar también y reconocer los beneficios terapéuticos. Y no es que solamente ellos lo digan, en el mundo se reconocen los beneficios terapéuticos. Y si nos remontamos a estas diapositivas anteriores, vemos que en el 1550 ya empezaban a estar registros de el uso terapéutico de esta planta. Sin embargo, en 2019 aún hay personas que mantienen este tipo de argumentos que carecen de toda lógica y que lo único que buscan es seguir con esta criminalización, que lo único que busca es no avanzar de la mano con los avances que se están viendo en el mundo. Y la verdad es bastante lamentable. Y todas estas políticas que ya hemos visto impulsadas desde acá en adelante, Richard Nixon y el resto de los países, no han provocado nada. No han tenido un resultado positivo. Hoy el cannabis sigue siendo la sustancia ilícita más consumida en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016, más de 190 millones de personas habían consumido cannabis en el último año. Estamos hablando del 2016. Eso representa cerca de un 4% de la población mundial. O sea que todas esas políticas han sido un verdadero fracaso. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si es que ya vemos que eso no ha funcionado? Si vemos que la gente se está haciendo más daño accediendo al mercado negro, si vemos que todas las externalidades negativas son mucho peor, lo que podemos hacer bajo nuestro punto de vista, mi opinión, es educar a la población, es educar en consumo responsable, es hablar también sobre los potenciales usos del cannabis en el ámbito terapéutico. Hay que reconocerlo, no podemos seguir tapándonos los ojos. Hablar sobre los riesgos asociados del consumo, hablar sobre el abuso, hablar sobre la dependencia. La gente necesita más información porque la información va a permitir tomar mejores decisiones. Y por supuesto el Estado tiene acá una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque al firmar estas convenciones, lo que ha hecho el Estado es permitir que en el mercado negro estén estas sustancias adulteradas, es hacer que su población esté consumiendo algo que es sumamente dañino. Entonces el Estado tiene que facilitar un acceso seguro, y esto a través del autocultivo, a través de un mercado regulado. La gente necesita saber lo que está consumiendo, es sumamente importante. Hablar de consumo responsable yo creo que es sumamente importante para que todos los usuarios puedan reducir los riesgos asociados al consumo, para que puedan entender mejor cómo funciona esa interacción entre la planta y nuestro organismo y de qué forma podemos evitar todos los efectos adversos que vamos a hablar más adelante. El consumo responsable, por un lado, es saber qué estamos consumiendo, saber que aquello que estamos
ingiriendo, si es que lo comemos, si estamos inhalando, si es que vaporizamos, si es que fumamos, es algo que no tiene elementos que puedan ser dañinos para nuestra salud, como todos los que les mencioné anteriormente. Entonces, consumo responsable es saber qué estamos consumiendo, saber que la hierba que estamos consumiendo no tiene plagas, no tiene elementos que puedan ser dañinos, no tiene químicos, etcétera. Pero también ir un poco más allá, saber también qué compuestos tiene el cannabis que estamos utilizando. En países como Canadá, Estados Unidos, en donde se venden productos con cannabis, se puede saber los porcentajes de THC, CBD, los terpenos que tienen, que eso va a influir en el efecto que vamos a poder percibir. Es muy diferente, por ejemplo, utilizar una variedad sumamente psicoactiva con 20-25% de THC a consumir una variedad que tenga mayor cantidad de CBD, no sé, 10% de THC, 10% CBD, el efecto va a ser diferente. Aquellas personas que tengan más problemas con ansiedad, por ejemplo, utilizar elevadas cantidades de THC no les va a servir, les va a ser peor. Entonces, si es que en la libertad que tienen eligen utilizar cannabis, deberían tener esa información disponible para utilizar algo que no le haga tan mal, ¿sí o no? Entonces, eso es muy importante. Los métodos de consumo también, cuando se nos ha enseñado, cuando el Estado ha venido con información, nos ha entregado información sobre las diferencias de los métodos de consumo. Es muy diferente ingerir cannabis a vaporizar o fumar cannabis. Cuando ingerimos a través de preparaciones como brownies, queques, leche, chocolate, el efecto demora mucho más en aparecer, más de una hora y media, y también se mantiene el efecto lo mantenemos por mucho más tiempo. ¿Qué pasa cuando tenemos una intoxicación por cannabis? O sea, un efecto que nos sintamos muy mal, lo que en Chile se conoce como pálida, en España el amarillo, en Colombia no sé cómo se dirá, pero el mal viaje. Básicamente el mal viaje es esas sensaciones muy malas que te pueden dar porque ingeriste más de la cuenta. Cuando se nos ha enseñado, es responsabilidad del Estado esto, decirnos, mira, si es que en algún momento decides utilizar esto, utiliza la menor cantidad posible, el efecto va a demorar tanto, si es que te da un mal viaje, ubícate en tales contextos, evita hacer tal tipo de cosas, etcétera. Esa información creo que es parte de algo que nos debería entregar el Estado, porque el Estado debe garantizar nuestra seguridad, el bienestar de la población. Entonces es información básica que todos deberíamos tener, absolutamente, creo que eso es así. Lamentablemente yo he podido revisar al menos acá en Chile, la información que se le entrega sobre drogas a jóvenes desde desde séptimo creo a cuarto medio, en donde el discurso que hay ahí en esos programas es simplemente no lo hagas, te va a hacer mal, pero no consideran que igual va a haber un porcentaje de personas que va a decidir usarlo. No podemos ir en contra de eso, va a haber gente que va a decidir usarlo, y a esas personas hay que educarlas y decirles, mira, reduce los riesgos de esta y de esta otra forma. Respecto al consumo responsable, ahondando un poquito más en esto, hay una organización no gubernamental en Estados Unidos que tiene este año cumplió 50 años, han tenido una gran importancia en lo que es la regulación y la legalización de este tema en Estados Unidos. La organización se llama NORM y ellos establecen 5 puntos del consumo responsable. También tenemos un video en YouTube en donde ahondamos un poquito más en estos puntos, y lo primero es que el cannabis es solo para adultos. El cannabis recreativo al menos es solo para adultos, y en este sentido lo escuchamos también en las presentaciones los días anteriores. Cuando la persona tiene una edad 13, 14, 15 años, es un adolescente, su cerebro aún está en desarrollo, sus conexiones cerebrales, su sistema nervioso aún está generando conexiones, está en desarrollo. Entonces hay que evitar consumir a tempranas edades, hay que intentar empezar lo más tarde posible. Eso es parte del consumo responsable, saber manejar esa información, determinar las situaciones y contextos. Creo que es súper importante también. Es muy diferente utilizar cannabis cuando estamos en un momento de esparcimiento, de relajo, cuando estamos tranquilos, a utilizarlos en momentos en los cuales tenemos que cumplir ciertas responsabilidades, tenemos que ser productivos, o no sé, por ejemplo, si es que el día de hoy yo estuviese bajo los efectos del cannabis, sería un consumo irresponsable porque no podría estar con la claridad que implica una situación como esta. Quizás estaría más ansioso. Entonces el consumo responsable en este sentido es determinar aquellos contextos en los cuales realmente voy a tener una buena experiencia y no me voy a sentir mal por utilizar cannabis. Y por supuesto evitar el abuso es muy importante, evitar el abuso, que es un tema que vamos a seguir explorando en las próximas diapositivas.
Esta imagen la subimos en nuestra cuenta de Instagram hace algún tiempo y me quiero detener acá. El porcentaje de personas que puede generar una relación de dependencia con el cannabis es de un 10% en comparación a otras drogas como el alcohol o el tabaco. Sabemos también que las externalidades negativas del consumo de cannabis son muchísimo menores que las del consumo de esas otras sustancias. Y acá me quiero detener en el ámbito social. Cuando hablamos de usuarios de cannabis, cuando hablamos de esta planta, se nos apunta con el dedo, se dice mira el marihuanero, mira el volado, mira el perdido, la persona que tonta. Es que hay mucho prejuicio, hay mucha estigmatización. Pero cuando hablamos de alcohol, tabaco, son drogas legales que se utilizan cada fin de semana, en cada fiesta de cumpleaños, en fiestas patrias, en fiestas de Año Nuevo, y nadie dice nada. En las familias nadie pone el grito en el aire porque una persona utiliza alcohol o incluso porque maneja bajo el efecto del alcohol. Seamos sinceros, eso es así. Sabemos las externalidades negativas del alcohol, sabemos lo que provoca, la violencia que muchas veces provoca, sabemos los accidentes que provoca, los daños a la salud, lo mismo del tabaco, etc. Cuando hablamos de cannabis, las externalidades negativas no son tan potentes como las de estas otras drogas, tenemos que ser sinceros. Sin embargo, igual nadie quiere ser parte de este 10% y terminar abusando del cannabis y con una relación de dependencia. Y dependencia básicamente es que la persona dedica mucho tiempo al consumo de cannabis, a conseguir cannabis, que sus relaciones sociales se ven también interferidas por el consumo de cannabis. O sea, empezamos a tener quizás problemas en nuestros trabajos o con nuestras familias. También nos cuesta dejar el cannabis, generamos el síndrome de abstinencia que también vamos a hablar más adelante. Entonces básicamente eso es la dependencia, es cuando nuestra vida se empieza a ver afectada por el consumo de esta planta. Nadie inicia utilizando cannabis queriendo ser una persona dependiente. ¿Y qué podemos hacer para eso, para evitar caer en ese 10%? Creo que la educación, como ya les he mencionado, es básico. Es importante que intentemos entender cómo nos relacionamos con esta planta. Mira, estoy utilizando microdosis, he disminuido la cantidad de hierba que estoy consumiendo, y eso se traduce en que las personas empiezan también a inhalar menos cantidad de humo, algo que también es sumamente positivo. Las experiencias mejoran, básicamente. La persona puede ser más productiva incluso cuando está utilizando menores cantidades. Cuando utilizas grandes cantidades muchas veces ya te da sueño y lo único que quieres es acostarte. Entonces, utilizar microdosis puede ser una buena alternativa. Acá en la foto de la imagen derecha, cómo reducir las cantidades que consumes, una serie de fotos que subimos con un protocolo que desarrolló Dustin Sulak, que es un médico norteamericano muy conocido en el ámbito de la investigación con el cannabis. Él ha participado en innumerables conferencias respecto a este tema, y lo que él señala que hacer un periodo de abstinencia de 48 horas y después intentar ocupar la menor cantidad posible para intentar llegar a ese efecto que andamos buscando. Así es una forma de encontrar esa microdosis. Menos es más. Con eso quería terminar esta diapositiva. La tolerancia. ¿Qué pasa cuando empezamos a utilizar elevadas cantidades de cannabis? Cuando nuestro cerebro se acostumbra a grandes cantidades de THC, necesitamos mayores cantidades de cannabis para lograr ese efecto que andamos buscando. Entonces eso se traduce en un mayor riesgo de terminar abusando del cannabis y terminar con un problema de dependencia. Por supuesto, cuando utilizamos mayores cantidades, cuando empezamos en la mañana, después a mediodía, después de almuerzo, después en la tarde, después en la noche, lo que hacemos ahí es básicamente aumentar el tema de la tolerancia. Necesitamos después cada vez mayores y mayores cantidades para lograr el efecto que andamos buscando. Y yo creo que nadie quiere terminar llevando ese tipo de consumo. Entonces es muy importante que intentemos evitarlo. ¿De qué forma podemos evitarlo? También haciendo estos periodos de parones, de detox. Ya puede ser una vez a la semana, una vez al mes, va a depender del consumo que lleven cada uno. Acá creo que es muy importante reconocer que la gente ha utilizado, que el ser humano ha utilizado cannabis, como lo vimos en estas diapositivas, desde tiempos inmemorables, desde los 1500 antes de Cristo han utilizado cannabis. Y hay que reconocerlo, la gente va a seguir utilizando cannabis y lo va a seguir haciendo por mucho tiempo más. Sabiendo eso, tenemos que buscar estrategias para reducir aquellas problemáticas que se puedan generar. El tema de la abstinencia también es parte de esa relación de dependencia con esta sustancia, y básicamente se traduce la abstinencia en dificultad para dormir, pérdida de apetito, irritabilidad.
Normalmente eso es lo que reporta la gente cuando utiliza cannabis. Cuando hablamos de este tipo de cosas hay que hacer la diferencia. No podemos, la gente dice, no, si el usuario de cannabis también va a tener un síndrome de abstinencia. Pero no hacen ninguna diferencia, como por ejemplo el síndrome de abstinencia por tabaco, que es súper fuerte. Es muy difícil para una persona que utiliza tabaco dejar el tabaco porque los deseos son inmensos de seguir utilizando tabaco. Con alcohol, las personas que lamentablemente desarrollan un alcoholismo es terrible. El síndrome de abstinencia es sumamente complicado, la persona puede llegar a morir. La persona anda con temblores, suda, alucina, le puede dar incluso epilepsia alcohólica, convulsiones por no utilizar alcohol. Entonces es sumamente complicado, y cuando hablamos del síndrome de abstinencia de cannabis no tiene nada que ver con ese otro síndrome de abstinencia de esas otras sustancias. Entonces hay que hacer una diferencia. El problema muchas veces en la comunicación que se da en los distintos medios es que se suele generalizar, se suele hablar del cannabis o se suele meter en el mismo saco, como se dice acá en Chile, al cannabis con con todas las otras sustancias. Se habla del síndrome de abstinencia como el del cannabis fuera igual que el de todas las otras sustancias, y la verdad es que hay una gran diferencia. Y lo mismo cuando hablamos de las personas que terminan abusando del cannabis. No es lo mismo la dependencia que se produce por el cannabis que la dependencia que se produce de otras sustancias. Y también es muy importante mencionar que cuando los médicos, cuando mucha gente habla del tema de cannabis y no hace ninguna diferencia, es importante que podamos separar las consecuencias del consumo. Las consecuencias sociales también del consumo de cannabis son muy diferentes a las del consumo de estas otras sustancias. Tenemos que reconocer también que el gran porcentaje de usuarios de cannabis tiene vidas absolutamente normales, aportan a la sociedad como cualquier otro ciudadano. Son personas que no tienen problemas de abuso y que no tienen problemas de dependencia. Es la mayoría de los usuarios. Si la problemática se da principalmente con este 10%, y también las problemáticas surgen cuando el consumo empieza a temprana edad, cuando la gente empieza a hacer el consumo un hábito, porque si generamos un hábito y si empezamos a utilizar grandes cantidades de cannabis, se pueden producir problemas como los antes mencionados. Se pueden producir problemas como el síndrome de hiperémesis cannabinoide, que es un síndrome que estuvimos comentando hace más de un año en el canal de YouTube. Encuentran aún el video ahí en donde hablamos sobre este síndrome, que básicamente son vómitos cíclicos, dolor estomacal agudo, y que las personas suelen sentirse mejor cuando se duchan con agua tibia. El día martes el doctor William Quevedo también habló sobre este síndrome y ahondó un poco más sobre el tema médico de esto. Sin embargo, lo que quiero mencionar acá es que para evitar este tipo de cuestiones tenemos que ser conscientes de nuestro consumo. Nosotros cuando decidimos hablar sobre este tema, nos había llegado algunas personas de nuestra comunidad que nos habían comentado: oye, queremos más información sobre hiperémesis cannabinoide, queremos saber en qué consiste, porque hay mucha gente que realmente quiere evitar las consecuencias negativas del consumo y que quiere llevar un consumo lo más de una forma que interfiera lo menos posible con su vida normal. Y ahí nosotros empezamos a recabar información. Encontramos información en el Departamento de Salud de Colorado, uno de los estados que primero avanzó con una regulación del cannabis recreativo en Estados Unidos, y básicamente lo que decían es que había aumentado el número de personas que estaba asistiendo a urgencias por este síndrome. Sobre todo también lo relacionaban con aquellas personas que utilizaban concentrados de alta pureza, que cada vez se están popularizando más en Estados Unidos. Tienen una gran popularidad lo que es wax, rosin, aquellas personas que lo empiezan a hacer todos los días y que ni siquiera piensan por qué lo están haciendo y simplemente lo hacen, generan un hábito, están consumiendo grandes cantidades de concentrados. Puede aumentar el riesgo de sufrir este tipo de síndromes y sufrir este tipo de síntomas que la verdad son muy molestos y que nadie, estoy seguro, que quiere sentir este tipo de cuestiones cuando empieza a utilizar cannabis. Entonces, básicamente con esta última diapositiva lo que me gustaría hacer es dar una invitación a tanto los estudiantes de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional, como todos los estudiantes que nos están viendo el día de hoy, o todas aquellas personas que están ligadas al tema educacional. Motívense, inspírense con este tema, porque hay mucho conocimiento que seguir construyendo, hay mucha información que aún necesita surgir y también ser distribuida para toda la sociedad. Hay mucha oportunidad en este sector, cada vez también hay más recursos disponibles para estudiar, para hacer investigación con cannabis. Hay startups que están financiadas también con laboratorios o con fondos estatales que buscan también generar conocimiento en relación a esta planta.
En Latinoamérica, por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo es la universidad líder en el mundo en publicaciones científicas relacionadas al cannabis. Mucho de lo que se conoce hoy sobre el CBD ha salido de acá, de Latinoamérica, de esta universidad. Y eso que esta universidad está en un contexto en el que Brasil es un país aún muy prohibitivo con el tema del cannabis. Es un país en el cual se sigue criminalizando mucho a la gente, sin embargo han logrado avanzar muchísimo. Esta universidad es seguida por el King's College en Inglaterra y seguida también por la Universidad de Jerusalén en Israel en número de publicaciones científicas. Hubo un periodo en la historia, en esta etapa del prohibicionismo, en el que las publicaciones científicas bajaron abruptamente por toda esta dificultad que se generaba para poder construir conocimiento en base al cannabis, pero hoy en día cada vez se está investigando más y somos nosotros quienes tenemos que ser actores fundamentales. Nosotros tenemos que poner estos temas de conversación en nuestras familias, hablar sobre todo esto, hablar sobre la prohibición, hablar de los intereses que hay detrás sobre esto, de los intereses económicos, de los intereses políticos que hay detrás, y por supuesto llevar esta conversación a nuestros centros de estudios, a las universidades. Parte de ahí, parte del interés de los estudiantes, de la gente que quiera intentar avanzar en este tipo de conocimiento. Hay una gran oportunidad en el ámbito en el ámbito terapéutico, pero también en el ámbito económico que se puede generar respecto a esta planta. Hoy, por ejemplo, Israel se está posicionando en el mundo como una gran potencia del cannabis, tanto terapéutico como también desde el punto de vista de la agrícola, o sea, de la agricultura, del cultivo del cannabis. Entonces, ¿cómo esto se está desarrollando en esos países y acá aún seguimos en pañales quizá o cuesta mucho promover este tipo de estudios? Entonces la invitación, ojalá que después de esta charla más de algunos haya inspirado a hacer sus trabajos, hacer sus tesis, hacer sus trabajos de investigación respecto a este tema. Creo que hay muchas oportunidades para poder seguir avanzando y esa es la invitación básicamente. Espero que esta charla les haya gustado, les haya parecido interesante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ahora vamos a tener unos minutos de conversación también en el cual vamos a poder estar dialogando respecto a estos temas.